empezó a grabar, porque ayer empecé a grabar y no se dio cuenta una persona. Y dije, ya empezó. Entonces ya empezamos. Estamos aquí con... Uy. Ahora sí, ya empezamos. Ahora sí me escucha. Estamos aquí con Ricardo Arana. Ando... Hey, Ricardo, ¿de dónde eres? Bueno, te conocí aquí en Tijuana, pero ¿de dónde eres originario? Yo nací en el DF, en la Ciudad de México. Ajá. Ahí crecí hasta los 13 años. Uh-huh. Y después vivimos en Tecate unos años. No. Mi familia se mudó. Uh-huh. Y ahí pues fui adolescente en Tecate. Y después entré a la universidad, estudié un par de semestres en Mexicali. Ajá. Y luego ya me cambié a Tijuana, empecé a venir más a Tijuana hasta que me mudé para acá. Y en Tecate, bueno, terminaste la secundaria, ¿no? Yo creo, en Ahí Tecate. terminé la secundaria y la prepa. ¿Y la prepa también? ¿En cuál prepa estuviste por ahí? Un CETIS, un tipo CEBETIS, ¿no? Ah, ¿sí? Tecnológico. Y tenían así como subsistemas, cosas que podías como que estudiar aparte del tronco común. Bueno, ¿Cuál era? en mi carrera técnica era computación contable, una cosa así. Ajá. Ah, es lo que me interesaba la computación. Sí, claro. ¿Y qué año era en ese entonces? Era el 92, 95. 95. Y apenas estaban saliendo bueno, ya había mucho conocimiento de las computadoras. Sí, de hecho, y mi papá había comprado una computadora, yo creo como desde el 89, algo así. Todavía trabajaba en MS2 y yo leía los manuales, trataba de entender y veía qué podía hacer. ¿Y qué entendías o qué es lo que hacías? Bueno, usaba el procesador de palabras para hacer mis tareas, juegos, ¿no? Y cosas como para dibujar, jugar. Mi hermano jugaba mucho ajedrez, a mí nunca me interesaba mucho el ajedrez. Y después en la prepa cobraba por hacer trabajos de... Ah, ¿sí? De que nomás como la resumen, ensayo de no sé qué, resumen. Pues yo hacía el mío y hacía el de 2 o 3 más. Sí, bueno. Cool. ¿Tienes un hermano o cuántos hermanos tienes? Un hermano. ¿Más grande o más chico? Más chico, ¿Sí? 2 años más chico. No sabía esa onda. Él vive en Tecate. ¿Sí? ¿Y él se dedicó un poco más también a la computación o...? No, él se dedica mucho a su familia, a sus hijas. Ajá. Y tiene un negocio de vende país. Ah, ok, país. Dije país. Vende país. Vende países. Cool. Y después terminas la prepa, y en la prepa, ¿qué intereses tenías? Fíjate que cuando iba a entrar a la prepa, yo me quería regresar a la Ciudad de México. Para hacer la prepa allá. Siempre he sido muy nerd. Entonces, el nivel educativo, el nivel académico de Tecate no me parecía lo que yo quería. Ajá. Yo me quería regresar, pero mis padres, supongo que con mucha sabiduría, pensaban que me iba a echar a perder si me iba lejos. Y no me dejaron, entonces me rebelé mucho en la escuela. O sea, sí, bueno. A partir de ese momento empecé a sentir una necesidad de no todo el tiempo tener que estar en un aula. O sea, me gustaba estudiar, me gustaba leer, todo el tiempo estaba leyendo, dibujando, escribiendo, pero no sentía que quería estar ahí y en las reglas. Entonces echaba mucho relajo. Eso que dijiste de ahí del DF y del nivel educativo que hay en el interior, no sé si en todo el interior, pero particularmente en el DF, creo que me di cuenta cuando entré a la universidad que venía una muchacha del DF, Tania se llamaba, y la verdad a la hora de hacer los resúmenes y que metodologías y todo eso, yo me quedaba acá como que apenas si podía, un resumen, copias y aquí lo pongo y ya. Y me acuerdo que ella era súper inteligente. Inteligente que sabía hacer ese tipo de trabajo y que no le costaba. Como que, sí, y a la hora de hablar, hablaba bien. Y nosotros acá, yo creo que no era el único, a lo mejor era el peorcito del salón, pero yo sabía que había otros alumnos también de Tijuana y que sí nos quedábamos acá impresionados con la morena. Bájale, compa. Sí. ¿Pero por qué crees que se dé? Pues no sé, yo tuve la fortuna de que casi la mitad o más de la mitad de la primaria y parte de la secundaria todavía ya estaba en una, pues creo que muy buena escuela, ¿no? Donde se tomaba muy en serio el trabajo académico, el deporte, la convivencia, etcétera. De hecho, hoy por hoy hay un grupo de Facebook de mis amigos de esa época
Y la verdad es que yo estoy bien orgulloso de todos. Sí, O sí, sea, claro. los ves ahora como adultos, ¿no? Ajá. Y sí, dices, wow, qué fregón. O sea, éramos unos chamacos Sí, desmadrosos. sí, sí, claro. Pero, pero ahora los ves y hay un lazo muy, muy interesante que tal vez no tengo con otra gente, ¿no? Ajá. De otras épocas. Y creo que se debe un poco a que sí se nos formaba, ¿no? Sí, Se nos claro. formaba como seres ¿En humanos. dónde vivías en el DF? ¿En qué parte? La delegación Gustavo Madero, que es como la zona, parte norte de la ciudad, Ok. cerca de lo que es la Villa de Guadalupe, digamos, Ujú. por ahí. No, Y manda un saludo a tus compas. Ah. esos atoyacos. y, y en Tecate yo no sentía eso. Ajá. Yo no sentía eso. Yo me acuerdo, digo, cosas como son un poco anecdóticas, pero creo que son como indicadas. Me acuerdo una vez que, bueno, para empezar, cuando llegué a Tecate no había, en la secundaria no se estudiaba por asignaturas, sino por materias, es decir, yo venía de geografía, física, química, bla, bla, bla. Ujú. Y cuando llegué a Tecate había ciencias naturales, ciencias sociales, español, Sí. matemáticas, Ajá. Como en la primaria. inglés, como en la Ajá. primaria. Entonces yo decía como, ¿qué está pasando? Ajá. Me acuerdo mucho de la profesora de naturales que nos trataba de explicar la teoría de la relatividad con unos ejemplos que o sea, te das cuenta que no sabía de qué estaba hablando. Entonces para mí era muy frustrante. Muy frustrante. Me quería regresar, no pude, entré a la prepa, era un poco como rebelde. Hacíamos, sí, mucho relajo, pero también éramos un buen grupo, nos gustaba mucho leer, Ajá. escribíamos. Y, Un tiempo grafiteamos y en realidad lo que grafiteábamos eran como campos semánticos y poesía y cosas ajá. así. A ver. Y entonces encontraste también como un grupo de personas con las cuales tenías afinidad en la prepa, pues que tenían Sí, más, no sé si el mismo, tal vez no el mismo nivel educativo, pero las mismas inquietudes, entonces, ¿o qué? sí nos unía mucho la música, pero Ok. nos gustaba como ciertas bandas de rock. A algunos nos unía los libros que Sí. leíamos, los autores. A otros nos unía más como la amistad y la camaradería. Ujú. Éramos un grupo bastante grande. Eh, chistoso porque siempre llegábamos muy temprano a la prepa, Ujú. pero después nos íbamos temprano un rato. Pero en realidad nunca teníamos malas calificaciones, Ajá, ¿no? sí. Pues alguna que otra vez. Y cuando estaba terminando la prepa, pues estaba como decidiendo qué hacer. Ujú. Y entonces a mí me interesaba mucho la computación y me inscribí en la carrera de sistemas o Ujú. informática, una cosa así. En Que la era en México. UABC, en Mexicali, pero cuando en la UABC, no sé si todavía lo hagan, te hacían un examen psicopropedéutico y entonces me dijeron, no, tú no vas para allá, tu perfil no, tú deberías ser como periodista o algo así. Ujú. Aunque ya me lo había dicho una psicóloga alguna Sí. vez y yo le había dicho como que no. Entonces me mandaron a la Facultad de Ciencias Humanas Ajá. a hacer entrevistas a gente de la carrera de comunicación. Tenía que Ajá. entrevistar a estudiantes, a profesores y a egresados. ¿Pero quién te mandó a hacer eso? De ahí del departamento, se das cuenta cuando te hacían el perfil, tú antes te hacías tu examen de Sí. conocimientos. Si pasabas, te hacían un examen psicopropedéutico Ajá. para ver si tenías el perfil de Sí, la sí. carrera que querías. Si no estabas, no sé, supongo que como con cierto porcentaje, ¿no? O Ujú. algo así. Te mandaban unos cursos y empezabas a ir y luego te mandaban a hacer esas entrevistas. Ajá. Y creo que nunca terminé las entrevistas de egresados. O sea, creo que hablé con uno o dos egresados, con Ajá. uno o dos estudiantes, uno o dos profesores. Y estando ahí dije, sí, esto es lo que quiero hacer. ¿Pero qué es lo que te decían o en qué momento dije, sí, esto? Sí, me acuerdo haber ido como a los talleres de radio y televisión. Ajá. Me acuerdo haber platicado con algunos estudiantes sobre lo que hacían, con Ajá. uno que otro profesor y con algún egresado que conocía a mi familia. Ajá. Y sí, dije, claro, sí, esto es lo que quiero hacer. O sea, toda mi vida he escrito, toda mi Ajá. vida he jugado a hacer teatro, a hacer televisión, ¿no? Ajá. Hacía fanzines en la prepa. Sí. Entonces dije, no, pues sí, eso es lo que quiero hacer. Órale. Y ya te decides entrar a la UABC, Ajá, a comunicación. Uh-huh. Y estuve 2 semestres allá en la Facultad de Ciencias Humanas, muy buena escuela.
en ese tiempo era la segunda facultad más poblada de toda la UABC. Teníamos como 9,000 estudiantes, 7,000. Venía gente de toda la península y de otros lados del país. Creo que la mayoría éramos foráneos o muchos veníamos de otros lados. Entonces, yo sentía que a muchos nos costaba estar ahí, ¿no? A nuestras familias, a nosotros, enfrentarte a vivir solo, a tener roommates, ¿no? ¿Esto es en Mexicali? Okay. Sí, de Tecate me fui a Mexicali a estudiar. Y entonces yo sentía que uno iba y le sacaba jugo, ¿no? A lo que hacía. Y aparte había mucha camaradería, me gustaba mucho que había como grupos de gente y tenían sus casas que rentaban, unos eran los malillas, otros eran los neurociencias. Y así. Ahí encontré como el espíritu universitario que yo buscaba, ¿no? Que yo idealizaba. Me sentía muy bien, pero bueno, iban a ser mi primera hija, entonces me regresé a Tecate y me inscribí en Tijuana. Y los primeros semestres tardé mucho en adaptarme a otro estilo, ¿no? De universidad y de gente. ¿Cuál era la diferencia, güey? Porque tal vez en Tijuana había más gente de Tijuana y allá había más... Okay. Exacto, la gente de Tijuana, todos vivían ahí, uno que otro era de otro lugar. Éramos 3 de Tecate contra 40 de Tijuana, sí, ¿no? Sí. Y en realidad no es lo mismo ir y venir entre Tecate y Tijuana todos los días a salirte de tu pueblo y claro, vivir en otra ciudad. Y tampoco había como esta efervescencia de vida universitaria que yo buscaba, ¿no? Como no había muros pegados de cosas, no había gente protestando por lo que quisieran, no había rallies universitarios, pero lo único parecido era que pues, la gente pisteaba en el estacionamiento. Pero bueno, yo en lo que me enfoqué era en trabajar. Bueno, pues mi hija estaba muy pequeña, yo era pues, muy joven, entonces mi vida era 7 días a la semana estudiar, trabajar. Los fines de semana tenía un puesto de sobre ruedas, entre semana trabajaba en una maquiladora, en las noches, las madrugadas hacía mis tareas. Sí. Después empecé a trabajar en Tijuana haciendo revistas y ahí ya fue cuando, pues ahí ya me dediqué de lleno a mi carrera desde como segundo o tercer semestre. Okay. ¿Cuál revista participaste al principio? ¿O cuáles son de las revistas con las que participaste? Sí, es una editorial que todavía existe, se llama Medios Especializados. Y trabajaba primero en una revista que se llamó PC Noticias. Que me pareció cuando leí el anuncio y fui a la entrevista, me dijeron que sí, me acuerdo que salí y le hablé a un amigo que había vivido conmigo en Mexicali y que leíamos esa revista. ¿Ah, sí? Entonces era como, ¿sabes dónde va a trabajar? En PC Noticias. O sea, wow, ¿no? Y bueno, ahí se cumplió algo que me dijo esa psicóloga que me hizo alguna vez un examen de orientación, ¿no? Porque yo le decía, no, es que yo no sé si quiero estudiar filosofía o informática. Un poco perdido. Sí. ¿No? Y ella me decía, no, ninguna de las dos, o sea, tú deberías de ser periodista, ella me dijo. Y pues la informática te ayudaría, como la parte técnica, y la filosofía te ayudaría como en el contenido, en las ideas, pero no, ninguna de las no dos, te vayas ni para allá ni para acá. Y entonces ahí se cumplió porque hacía una revista sobre computación, que era como una de mis pasiones, o las cosas que me gustaban. Pero no era una revista netamente técnica o de programadores, sino una revista más para público en general. Entonces, pues había que satisfacer todo tipo de gustos, ¿no? Sí, claro. Desde los muy técnicos y nerds hasta la gente que pues en realidad no estaba buscando precios para comprar una computadora Switch, etc. Entonces, ese fue el primer trabajo en donde empecé como a traducir artículos, a reportear, a hacer fotografías. Y en realidad pues a aprender el oficio, ¿no? Después de unos meses hice un curso sobre trabajo editorial en la universidad, y cuando lo terminé de tomar me hicieron editor de la revista y me encargaron un nuevo proyecto editorial que se llamó Datamac.
de informática especializada para las maquiladoras. Y después de eso todavía hicimos otra que se llamó Oficina Digital, que era como más de computación enfocado en oficinas administrativas, contadores y eso. Y después fui editor de otra revista que se llamó Proyectos, que todavía hasta hace unos años seguía andando. Y esa era sobre arquitectura y construcción. Ok. Sí, creo que esa es como creo que la recuerdo esa, la de Proyectos. Creo que la llegué a... Sí, tal vez sí. Y ya bueno, pues ahí estuve unos 5 años, yo creo, trabajando. Hace poco me vi a la codueña de ahí, una de las directoras. Me la topé ahí en el Pasaje Rodríguez. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y me dio mucho gusto verla, grandes amigos. Ajá. Y después de esa parte, cuando estabas trabajando en estas revistas, la parte cultural, ¿seguías haciendo algo de ese tipo? Porque decías que antes hacías un poco de graffiti, fanzines, o lo dejaste un poquito a un lado, o hacías cosas de música. Fíjate que no, sí lo dejé a un lado, pues estaba como muy enfocado en terminar la carrera y en ese tipo de trabajo. No, si acaso tenía un hobby que era como ir a los sobre ruedas. Ajá. En ese tiempo tenía una novia y teníamos una colección de botellas raras. Entonces andábamos en los sobre ruedas buscando todas las formas raras y colores raros de botellas que podíamos encontrar. Ese era tu desahogo acá artístico. Sí. Y cuando terminé la universidad, fue cuando empecé a retomar esas cosas. Ajá. Primero hicimos pues era una especie de club, ¿no? Mitad cineclub, mitad club literario. Nos juntábamos 2 veces al mes, un fin de semana a ver alguna película o serie de películas, y un fin de semana a compartir textos y lecturas. Y pues llegaba gente, amigos, ¿no? Ajá. Creo que todo empezó porque tengo un amigo que se llama Luis. Él también estaba en comunicación, pero trabajaba en un videoclub que había cerca de la editorial. Y ahí yo pues, lo cotorreaba, ¿no? Entonces, un día se nos ocurrió, en invierno, se nos ocurrió hacer una posada pop. Entonces nos ocurría como un nacimiento hecho con puras figuritas pop de cultura pop, ¿no? Me llamaron Popsada. Popsada, sí. Entonces conseguimos, creo que Luis le robó su colección o le pidió prestada su colección de monitos de cajita feliz que tenía un sobrino. Sí. Y los juntamos, hicimos todo el setup de un nacimiento, pero con nada de los productos o artículos o elementos materiales que utilizarías. Entonces, por ejemplo, en vez de heno que se pone, Legos. No, hicimos con cassettes y videocassettes. Sacamos las cintas y hicimos como unas bolas y entonces hicimos eso. El camino al pesebre era el camino amarillo. Me acuerdo que nos la pasamos toda una tarde haciendo los ladrillos dorados, amarillos. Había una parte creo que hay como 3 niveles, ¿no? Algo así del nacimiento y con etapas del camino de la Sagrada Familia. Entonces, pues cada etapa también la hicimos como era un juego de Monopoly, cosas así. Y ya hicimos la fiesta, vinieron muchos amigos, me acuerdo que fue el Rafa Saavedra, mis amigos pues con los que me juntaba, que todavía nos juntábamos de la universidad bastante. Y ya entonces en algún momento entre todos terminamos de armar el nacimiento, ¿no? El pesebre. Me acuerdo que hicimos era como un pesebre, pero estaba hecho de popotes y era una M de MTV. Y ya cada quien colocó los monitos que teníamos y decía por qué. Y los 3 Reyes Magos eran las chicas superpoderosas. Y bueno. Y entonces de ahí salió hicimos como que un e-group. Creo que todavía existían los e-groups o Yahoo Groups, algo así. Que se llamaba Viva la Resistance.
ahí, de ahí convocamos a la posada y de ahí ese fue el... Sí, grabando. No, está bien. Ese fue el grupo con el que seguimos el club. Nosotros veíamos películas, compartíamos textos. Y después, cuando me regresé a vivir a Tecate, volvimos a armar otro cineclub y eso fue como una extensión del otro. ¿Y regresaste a Tecate y cuánto tiempo estuviste otra vez de regreso a Tecate? Como unos 3 años. ¿Neta? ¿Y allá estabas trabajando en qué? Bueno, me regresé a Tecate, todavía unos meses seguí con la editorial, hasta que ya terminamos esa relación, y yo ya había empezado, desde que vivía en Tijuana, a hacer freelance. Entonces, ¿Cómo en la realización de textos o en redacción de textos? Sí, redacción de textos. Sí, básicamente fue como que ya dejé varias de las revistas, creo que me quedé con una o algo así. Y pues mandé un correo como ya no estoy ahí, entonces estoy freelance, estoy disponible. Y pues así, creo que unos cuantos días después me llamó Fritz Torres y me dijo, oye, pues tú estás en lo de la tecnología y esto, tengo un cliente que van a lanzar unos servicios de internet por satélite y que bueno, trabajamos. Y de hecho, a la fecha seguimos colaborando con ese grupo empresarial. Con ese grupo empresarial. Cada que lanzan una empresa o un servicio de productos, seguimos trabajando con ellos. Unos 15 años o 16 años. Y así, ¿no? Cosas eventuales, redacciones, traducciones, guiones y cosas así. Entonces había, ¿cómo se dice? Bueno, tenía la necesidad de regresar a Tecate para cuidar a mi hija. Y me regresé, seguí trabajando freelance. Terminé lo de las revistas. Me fui unos meses al DF. ¿También a trabajar? No, pues así como que a cambiar de aires tantito. Y ya cuando regresé fue como que, ok, no me gusta Tecate, no me gusta lo que pasa, pero aquí tengo que estar, entonces voy a hacer algo. Entonces me acuerdo que empecé a hacer un fanzine como para pues conectarme con otra gente, porque ya mis amigos estaban en otros lados, solo teníamos como esos mismos intereses de hacer cosas. Busqué una generación un poco más chica, como digamos los amigos de mi hermano y más chicos. Hacíamos ahí unos conciertos en el garage de rock. Empecé a vincularme ahí con pues, gente que andaba medio, digamos, en algo medio contracultura por ahí. Y luego fui con una amiga que es de Tecate y que habíamos estado en la universidad, Caro Gallo, y le dije, mira, a ti te gusta el cine, me gusta organizar cosas, hagamos un cineclub, ¿no? Pero queríamos hacer algo bien, entonces me acuerdo que nos juntábamos los domingos a hacer a proyectar esa idea, ¿no? Y ya después de unos meses hicimos un proyecto, lo presentamos en el Instituto de la Juventud. Les gustó mucho y nos apoyaron para empezar con que no nos cobraban reglamentos por hacer eventos, no nos cobraban el municipio y nos prestaban algunas cosas, nos apoyaban de algunas formas. Y tuvimos ahí el cineclub, se llamaba Cinegéticos, que de hecho te hagas porque el Carlitos hizo el logo y ustedes nos ayudaron a algunas cosas. Entonces, pues la idea era que eran funciones, pero alrededor de la función había otras prácticas también, como pequeñas obritas de teatro de chavos de ahí de Tecate o exposiciones de pintura. ¿En ese tiempo qué edad tenías tú? En ese tiempo como 25. Y había a veces, dependiendo del tema de la película, era como la actividad, ¿no? Entonces, hay una película muy buena que se llama Furia, que está basada en un cuento muy breve de Julio Cortázar. Y entonces es sobre unos grafiteros en una sociedad así como postapocalíptica, una dictadura muy fuerte. Entonces,
ese día, como se trataba de graffiti, nos trajimos a los grafiteros y Ujú. hicieron ahí unas obras. Alright. Ya pasamos Dogtown and Z-Boys, que es como la historia de cómo nacieron las patinetas y los skaters. Entonces teníamos rieles y halfpipes y los Sí, morros sí, sí. podían patinar. Un día pusimos vampiros en La Habana, en el kiosco de Tecate. Y ahí la actividad fue una concientización sobre por qué donar sangre, ¿no? Ajá. Y así es algo. Órale, qué cura. Eso verdaderamente era un club, porque, o sea, un cineclub, en el sentido de que nos poníamos de acuerdo en la programación Ajá. y de las actividades, y todos los que estábamos ahí éramos, pues, aportábamos algo, no solamente organizándose, exponiendo y así. Y de ese cineclub después salió este sitio web culturatecate.com que hacíamos, que era pues poquito antes de que saliera hubo una modita como de metroblogs, ¿no? Que eran como los blogs que se dedicaban a hablar de lo que pasaba en una metrópolis, pero en este caso era un pueblo blog, yo creo, porque no había como pues, una ciudad muy grande, Tecate, pero básicamente se trataba de difundir los eventos y actividades culturales que había ahí. Y pues creo que fue bastante exitoso. Estaba el blog y era un envío por correo, ¿no? Creo que era semanal o quincenal. Y no me acuerdo a cuánta gente le llegaba, pero por ahí me acuerdo de los 7,000 personas. 7,000 correos, ¿no? Entonces, mucha gente se inscribía, mucha gente que ni siquiera era de Tecate, pero le gustaba. Ajá. Y después de ese proyecto, después generó una mezcla del sitio web y otras cosas que hacíamos y cinegéticos. Y hicimos un festival de documental que se llamó Documente. Para esa época yo ya me había venido a vivir a playas de Tijuana, pero lo hacía todo a distancia. Entonces hacíamos, bueno, este festival se trató de hacer una, ¿cómo se llama? Le llamamos media documental. Entonces, para nosotros se trataba de que la idea de que el documental no tiene que ser un video, algo así, algo visual, sino que puede haber documentales en audio, documentales web. Entonces hicimos este festival donde hicimos una serie de talleres y actividades alrededor y exposiciones de documentales que nos mandaban de varios lados del mundo. Y estuvo muy interesante. Queríamos hacerlo cada 2 años, pero ya después se deshizo un poco el grupo que lo armábamos y cada quien tenía sus propios intereses. Pero fue un parteaguas porque en Tecate no pasaban muchas cosas así. Y fue muy interesante porque el año pasado en un taller sobre otra cosa nos pasó que estaban unos chavos que fueron a un taller de huertos y entonces uno se me acercó y me dijo, oye, es que me dice él que tú eras el que hacía cinegéticos, que dice, sí. Órale, guau. No, pues nosotros estábamos chavitos y pues íbamos a eso. Sí. Y ya, eso fue como documente, creo que fue lo último que hice en Tecate. Y ya después me enfoqué más en Tijuana. Y en Tijuana, bueno, de las veces que trabajé contigo, con ustedes, fue cuando en el evento que se llama Limpiemos la Playa. Salvemos la Playa. Y ahí me enteré que estabas también un poco interesado en cosas ambientales, ¿no? Ese interés por esa área, ¿cuándo nació? ¿Cómo es que te vas hacia esos temas? Todo como que, ahora que lo veo, todo está hilado, ¿no? Porque cuando hacíamos culturatecate.com surgieron los podcasts, ¿no? Como decías, hablábamos hace ratito. Entonces hicimos un podcast que se llama Emisión y era como la versión hablada de este sitio web, ¿no? Cultura Tecate. Entonces hay
conocí a otra gente de Tecate por andar en eso, que eran una o dos generaciones más arriba, más grandes que nosotros. Uh-huh. Pues los ex periodistas o que andaban como en la política o tenían cafés, ¿no? Uh-huh. Y que traían como los mismos temas que nosotros. Entonces nos involucramos en varias cosas. Y uno de ellos, José Roberto Vázquez, me comentó un día, oye, ¿sabes qué? Hay una asociación civil ahí en Playas, yo ya me había venido a Playas, que están buscando a alguien que les haga unas campañas de publicidad en radio. Uh-huh. Y pues, ¿tú cómo ves? ¿Te interesa? Y ya, sí me interesa. Y fue cuando conocí Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental. Entonces me acerqué, vi de qué se trataba y hicimos esa campaña. No era educación ambiental. En ese tiempo, Proyecto Fronterizo y otra gente de todo el estado trabajaban en el tema de acceso a la información, derecho de acceso a la información gubernamental. Eso fue a mí en realidad lo que me interesó, ya que todos generamos el Estado, ¿no? Sí, claro. Pagamos los impuestos, etcétera, y la información que genera el Estado pues nos pertenece, ¿no? Pero no ha sido así en México. Oye, hablando, y ahorita ese proyecto sigue vigente o es un poquito más transparente todo eso o está igual de... Sí, exacto, cuando pasó esta campaña, fue por ahí del 2005, hace unos 11 años, los organismos que garantizan este derecho de acceso a la información estaban por nacer, todavía no nacían, como a veces eran como comisiones, pequeños como comités, etcétera. Entonces no tenían un poder legal fuerte. Entonces había que trabajar mucho en que sucediera y en eso trabajamos unos años, en difundir el derecho de acceso a la información, etcétera. Hacíamos campañas nacionales, estatales, trabajábamos impulsando leyes y ahí estuve algunos años en esos temas con Proyecto Fronterizo. Y pues expuesto un poco a lo que hacían en Proyecto Fronterizo, fue que me involucré en la educación ambiental. Primero más en el activismo, que es como Salvemos la Playa y otras actividades, y ya después en los cursos de educación ambiental que ellos dan. Ok. Y después, platícame si quieres un poco del proyecto que se llevó a cabo de huertos en la línea, ¿cómo se llama? Border Farms. Ándale, exactamente. Ok. Porque después, bueno, si quieres, platica cómo fue cómo después llegaste hacia los huertos. Claro, era sí. como más ambiental. Exacto. Estaba en todo eso que te cuento cuando regresé a este estudio de grabación donde yo había conocido a Carlitos Lerma y a Max y a ti. Entonces, pero ahí ya no estaban todos los que estaban antes, más bien nos hicimos socios, algunos amigos, y estuvimos trabajando en ese estudio unos 2 años. Cuando ya de plano, desafortunadamente, nos enfocamos por un tiempo a trabajar con clientes del desarrollo inmobiliario de la costa de Baja California. Y fue lo primero que tronó cuando explotó la burbuja económica del 2008, ¿no? Entonces, pues ya, en 2009 nomás no lo sobrevivimos, ¿no? Yo perdí un montón de dinero. Pues ahí me quedé como en ceros, entonces pues fue como que, órale, ¿y ahora qué hago, no? Maldito capitalismo, no vuelvo para allá, ¿no? Y fue un hobby. Fue un hobby, de hecho, hace poco di una plática TEDx y ahí en la plática TEDx platico de que pues iba caminando por la calle Tercera y una planta me habló. La neta, o sea, de pronto la sentí un llamado y volteé y era una planta. Y la compré y la planté y empecé a cultivar otras cosas. ¿Pero qué planta era? Era una planta de chile poblano. Y después compré un romero y así, ¿no? Y se hizo mi hobby, o sea, de cuenta que era como, había un amigo que, bueno,
nunca lo he conocido, es un amigo en línea de hace muchos Ajá. años, que tenía una página sobre estudios de cibercultura. Ajá. Y yo llegué a escribir para reseñas de libros para esa página. Ajá. Y entonces él se cambió de universidad, y en la universidad en donde estaba se involucró en el huerto. Entonces yo veía en su blog lo que hacían, y se me hacía bien chido, ¿no? Ajá. Entonces un día pues empecé a trasplantar, entonces me acordé de eso y empecé como a leer lo que hacían y a darle clics a las referencias que hacían, y empecé a leer. Después me di cuenta que en la biblioteca de la casa donde vivía con mi ahora ex esposa, había muchos libros sobre cultivo, ¿no? O sea, eso que pues, tú todo el tiempo entras, era la biblioteca de sus padres, Ajá. que ya no vivían ahí. Entonces se me hace interesante, ¿no? Cómo el mismo lugar, o te pones otros lentes, te pasa algo en tu vida y empiezas a ver otras cosas que Sí, no sí, sí. veías, ¿no? Entonces de pronto, oye, ¿cómo cultivar Ajá. esto? ¿No? Y así. Entonces empecé a leer, empecé a comprar mis libros, y ya era mi hobby todos los días temprano en la mañana y los fines de semana, ¿no? Trabajar en mi huerto y cosechar y cultivar. Y eso lo tenías en tu patio, en tu casa, ¿no? Ajá, un pequeño huertito primero, unas jardineras nada más, y después cuando creció la necesidad sí hice un huerto más grande en el patio trasero. Entonces era pues eso, mi hobby, ¿no? Ajá. Y pues, supongo que cuando hay algo que te entusiasma, pues lo compartes, etcétera, ¿no? Entonces llegó el momento en que pues era como todo el mundo sabía que hacía eso, Ajá. ¿no? Y una amiga, Marta Saldaña, que estuvo de coordinadora en el Cortijo, en Casa de Cultura Ajá. Playas, pues un día me dijo, oye, nos habían invitado a dar unos talleres para el campamento de verano. Ujú. Y entonces me dijeron, no, pues, oye, pues tú que estás como en cosas de ecología y que no sé qué, ¿por qué no das un taller de reciclaje? Y yo, no, reciclaje, no, guácala. Como que está muy, muy entelarañado y tergiversado la palabra y la idea de reciclaje. Ajá. Nunca he estado de acuerdo con eso. Entonces le dije, no, un taller para niños de ecología de Baja California. Ajá. Porque yo recién me había capacitado por andar con Proyecto Fronterizo. Me había capacitado en un taller de Provea, que es el ala que te cuento del Museo de Historia Natural de San Diego, en ecosistemas de Baja California. Okay. Entonces le dije, no, pues imagínate que los niños, o sea, salgan sabiendo cuáles son los ecosistemas de nuestra región, porque la verdad es que no los conocemos bien. Mismo los animales, ¿no? Pensamos que vivimos en un desierto, ¿no? Ajá, Y cosas claro. así. Entonces, pues les gustó. Entonces empecé a aplicar esas herramientas que me habían dado en esos talleres con niños. Y de paso le dije, oye, ¿y por qué no hacemos un taller de huertos, ¿no? Entonces, no se podía, porque para que se abriera un taller nuevo en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, tenía que estar como aprobado, ¿no? O sea, entonces obviamente que ya están aprobados los de pintura, los de música, y todo lo que se considera artes y cultura, pero los huertos no. Ajá. Entonces tuvimos la fortuna de que había ser próxima a una junta de la, ¿cómo se llama? La Junta de Gobierno. Y nos hicimos una justificación y un anteproyecto de lo que sería el taller de huertos. Y así como a la semana fue la junta y la aprobaron, y entonces pudimos dar esos talleres. Y entonces, pues ahí mezclé, ¿no? Como mi hobby nuevo de cultivar con esta carrera nueva en la que me estaba involucrando, la verdad, sin saberlo, de educación ambiental. Okay. Y empecé a mezclar las técnicas en las que me habían capacitado para educación ambiental con el tema de huertos. Y el taller de huertos empezó a crecer y a crecer, y los primeros años hicimos muchas cosas, muchos proyectos, composteros con niños, huertos comunitarios, huertos vecinales, y sí, pues me cambió la vida, la verdad. Oye, y en estos, en los reconocimientos de ecosistemas, ahí básicamente es, como decías, conocer las plantas, conocer los animales por su nombre y todo eso, o qué era lo que enseñabas en ese? Okay. Bueno, en este taller que se llama Nuestro Patrimonio Natural,
se trata de que los jóvenes puedan primero ubicarse en una región, entender los puntos cardinales y cómo se ubica uno. Sí. Y después entender qué es un ecosistema. Ajá. Y cuando entiendes qué es un ecosistema, digamos conceptualmente, Simón. Después te muestran todas las diferentes regiones ecológicas que hay en nuestra bioregión y los ecosistemas que las componen. Por ejemplo, aquí donde vivimos en Tijuana, pues es la zona mediterránea y el ecosistema es matorral costero, ¿no? Okay. Vas más hacia Ensenada y ese es el matorral costero de Salvia, ¿no? Uh-huh. En el desierto hay otros ecosistemas, okay, etc. Y en los huertos, los talleres que diste, ¿empezaste con niños o también con gente? Adultos. Adultos. ¿Era solamente con adultos sí, o era...? Solamente con adultos el taller de huertos. ¿Y se inscribió mucha gente o iba...? Pues o, no sé, el primer grupo eran como 5 personas, el segundo fueron 2 nada más. Una de ellas todavía me la topo seguido y seguimos como platicando, tiene su huertito y todo. Y después, no sé, después 5, después 10, ¿no? Y en algún momento sí eran como unas 15 personas y hacíamos cosas que me gustaban mucho porque no todo el tiempo todo tenía que ser como cultivar y sembrar, no sé qué, a veces hacían concursos, loterías del huerto. Ajá. Es decir, en realidad el taller responde como a lo que quiere hacer la gente. Ajá. Se ponía muy suave. ¿Y cada quien, o dónde hacían los huertos? ¿Ahí mismo en el Cortijo o iban a la casa de las personas? Sí. Al principio lo hacíamos cada quien en su lugar. Ajá. Después tuvimos un espacio en donde sí tuvimos un pequeño huertito, en un lugar que estaba medio escondido y medio abandonado, entonces nos dejaron hacer lo que queríamos ahí por un tiempo y teníamos milpa, teníamos es como cerca de las caballerizas, teníamos estiércol bastante arriba, hasta unos platanares que estaban en la casa de Foy y se iba a deshacer de ellos y los llevamos para allá. Sí. Entonces, sí tuvimos ese espacio un tiempo, luego ya lo remodelaron. Uh-huh. Tuvimos otro pequeño espacio ahí mismo en el Cortijo y ya después ya no, y en realidad todo el tiempo después de eso siempre ha sido en el huerto de cada quien, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces, al principio tenemos las primeras clases ahí. Uh-huh. Y después ya empezamos a ir al huerto de cada quien. Uh-huh. Casi toda la gente es de playas, entonces no es muy fácil ir a una sesión a tener la clase ahí y bueno, pues entre todos ayudarle a esa persona y luego vamos a la casa de otra. Sí, ¿Y te has dado, cuáles son las cosas que has percatado que no te esperabas a la hora de dar ese tipo de cursos o de talleres de huerto? No sé, en la gente o en ti mismo, no sé. Claro. Bueno, pues por un lado, siempre me sorprende que la mayoría de la gente estamos ya muy desconectados del cultivo de alimentos y del origen de nuestros alimentos, ¿no? Sí. Todavía en el curso pasado una chava decía que nunca se había puesto a pensar, ¿no? Que las semillas del tomate que partes todos los días o cuando lo hagas, que esas semillas sí darían una planta, ¿no? O sea, en su mente no existía. Es una chava con una educación académica bastante buena, ¿no? Entonces hay muchas como siempre, casi siempre todo el mundo te dice, ¿cómo? Entonces la lechuga da semillas, ¿no? Uh-huh. Cosas así, o sea, que pues yo no lo critico, simplemente para mí son indicadores de esa desconexión. Sí, claro. Y yo la tenía también porque, bueno, ahorita viviendo allá en Suiza, bueno, hace algunos años también dije, pues me gustaría tener tomatillos, ¿no? Porque ya no y tomates, pero tomatillos. Uh-huh. Y como que mi lógica decía, pues sí, el tomatillo tiene de aquí semilla, pero todavía dudaba todavía de, ¿estas semillas van a dar tomatillo? ¿O son las especiales? ¿O qué onda? Total de que tuve que hablar con el hermano de mi esposa para preguntarle, ¿no? Oye, o a mi esposa le pregunté y me dijo, pues, sí. Y es esa, así como dice, esa desconexión, yo creo que son cosas que no estamos, con el que yo no estaba acostumbrado a racionalizar o a pensar sobre eso. Pues así es, sí, así claro. Es. En el elote, pues en el maíz, pues sí, no, ya esa sí ya tenía más
más seguro, ¿no? Que sí funcionaba así. Claro. Pero para algunas cosas a veces no estás acostumbrado y sí, así es. Exacto. Sí, esa es como una de las cosas. La otra es esta idea de que vivimos en un desierto, Ajá. que me parece siempre muy interesante y de hecho tengo por ahí un artículo que escribí hace un tiempo y lo uso también en la plática TEDx, que, o sea, me convencí al final que vivimos en un desierto, no en un desierto de un ecosistema desértico, sino un desierto de concreto. Yeah. Que esta ciudad está hecha un desierto a la fuerza, ¿no? Sí, claro. Porque si de por sí tenía poca agua, pues con lo que hacemos con el río tiene menos, todo está lleno de concreto y en realidad es muy difícil que crezca. Entonces, entiendo la duda de la gente de decir, oye, Sí, claro. pero es que aquí se puede, ¿no? Ajá. Eso por un lado. Y por otro lado también hay como que una idea preponderante o que está en todos lados que es que solamente se puede cultivar como en cierta época del año. Entonces cuando le dices, no, o sea, hay variedades para el invierno, hay variedades para el otoño, hay cosas de la primavera, del verano, cosas de todo el año, ¿no? La gente se queda como, ¿no? No sé bien a qué responde eso, pero supongo que es un poco la idea mediática, no sé, de que el invierno nieva, ¿no? O sea, sí, claro. Cosas así. Pero bueno, esas son como las 3 o 4 cosas que son muy constantes. Y la otra es que es muy difícil, ¿no? No, es que es muy difícil, o es que yo tengo mala mano, ¿no? Cosas así. Pero bueno, en general, después de un par de meses la gente se cambia el chip y la verdad es que creo que hasta ahora no me he encontrado a alguien que haya estado en esos talleres y que no esté haciendo algo. Que no continúe con algo. Por más pequeño que sea. ¿Y tú crees que en el futuro, ahorita se me ocurre, porque mi mamá también, no soy seguro, siempre le han gustado las flores y le han gustado las plantas también. Pues lo que tiene ahorita son plantas de chile, una que otra, ¿no? Y empezó hace poco con una planta de tomates. Y en la casa de mi tío tenemos, pues ya sabes, ¿no? Los nopales, una nopalera, y también tiene un árbol de chabacán. No, ¿en un futuro crees que exista algo más comunitario en el sentido de que, el primer domingo de cada mes nos vamos a juntar y ahí llevamos y cada quien intercambia verduras o cosas? ¿Ya sucede o ha sucedido? ¿Te gustaría que sucediera? O es algo que se me acaba de ocurrir, claro, no sé. Sí, yo creo que el sistema es muy pervasivo y yo supongo que va a haber cosas muy extremas capitalistas y cosas muy extremas comunitarias, ¿no? Yo creo que vaya a haber solo un gran futuro idílico, ojalá, ¿no? Pero están pasando cosas así, ¿no? ¿Cómo qué? Cada vez hay más gente que está involucrándose, que está empezando a cultivar, o que tiene un terreno y ya dice, no, es que quiero un huerto, o sea, ¿no? Antes seguramente lo que pensaban era una alberca o, claro. otra casa para rentar, ¿no? Etcétera, y pues cada vez la gente está viendo como, no, esto se está poniendo difícil, ¿no? Cada vez saben menos las cosas y te hacen más daño, ¿no? Cada vez está más procesado todo, más industrializado. Entonces como que la gente empieza a vincular esas ideas. Y todavía predomina mucho la idea de que, bueno, sí, es mi huerto y es privado y va a ser mi huerto, ¿no? Pero eventualmente creo que todo va a ir hacia que tiene que ser compartido, tiene que ser comunitario. Porque la misma naturaleza te lo enseña, o sea, tú teniendo un pequeño huerto, tal vez no vas a sustituir toda tu alacena o todo tu mandado, ¿no? Pero tampoco te vas a poder comer todo lo que te da tu huerto. Entonces, o sea, en algún momento hay abundancia y exceso y tienes como que, ay, vecina, quiero, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso necesariamente te lleva bueno, al compartir. No soy yo solo y pasa esto, si viene más gente y comparto, seguramente puede hacerse otra cosa, ¿no? Ahorita una cosa que hacemos, Cintia, mi novia y yo, es que aparte de los talleres de huertos que damos y de educación ambiental,
estamos generando un proyecto, se llama Cultiva Ya, que se trata de hacer cooperativas de prosumo, le digo yo, de producción y consumo. Ujú. Entonces, la idea es esta, o sea, tú como persona o como consumidor, por llamarlo de una forma, como alguien que tiene una necesidad, tú quieres ser selectivo en tu consumo y entonces, bueno, yo quiero empezar a consumir cosas más orgánicas o producidas comunitariamente o locales, Ujú. ¿no? Etcétera, ¿no? Pero no lo hay tanto. Ujú. Entonces, hasta ahorita, para mucha gente la opción es pues, irse al otro lado, Sí. comprarlo y traerlo. Eh, pero no es la opción para todos y no todo el mundo quiere ya hacer Ajá. eso. Entonces la idea es como, bueno, tú quieres ser ese tipo de consumidor Ujú. y para que seas necesitas que haya cierto tipo de productores. Ujú. Entonces, pues vamos juntándonos sin tantos intermediarios, Ujú. ¿no? Para ver cómo le hacemos, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es que con productores locales, concretamente con una amiga, Adriana Huiza, que tiene un pequeño huerto en el rancho de su familia, Ujú. un huerto orgánico, que produce orgánico, con gente como Rocío, que produce miel, eh, Mariana, que hace mermeladas, Fernanda, que hace salsas, Ujú. etcétera, en X cantidad de gente. Hacemos una lista de todo lo que está disponible Ujú. y lo publicamos en Facebook, en un Ujú. grupo, eh, y la gente ve la lista y hace su pedido, ¿no? Entonces, Sí. bueno, yo quiero tanto de betabel, esto y Ujú. esto y esto. Nosotros consolidamos todo el pedido y a cada productor decimos, oye, pues 3 mermeladas, Ujú. 10 kilos de esto, 5 de aquel, y la gente viene y lo recoge Ok. a la casa. Una vez a la semana, no es como que todo Sí, el sí, sí, tiempo claro. está. Ajá. Entonces, la idea detrás de eso es, uno, evitar los tantos Ujú. intermediarios. Dos, que no tengas que pagar en tu mandado el costo de un local, la renta de Ujú. empleados, refrigeradores, electricidad, Sí, etc. claro. Y por otro lado, que no haya tanto desperdicio. Ujú. Porque si nosotros fuéramos intermediarios y especuláramos, pues yo creo que vamos a vender tanto, ¿no? Ajá. Y le compramos tanto a los productores y Ajá. no siempre se vende, Ajá. etcétera, hay desperdicio. Sí, claro. Siempre. Entonces, hasta el momento ha sido muy poco el desperdicio, Ujú. que solamente cuando una persona no ha ido a comprar, A recoger a el... recoger Ajá. lo que hizo. Pero bueno, pues te lo guisas y te lo Sí, sí, comes claro. o Ajá. se lo das a alguien que lo necesita y no pasa nada, ¿no? Alright. Entonces, hasta ahorita hasta ahí va. Ajá. Pero la idea para este semestre de 2016 es, por un lado, a los que quieran involucrarse, Ujú. los que son consumidores, que quieran involucrarse más en la producción, los Ujú. vamos a ir acercando, que tal vez quieren ir a trabajar en el huerto de vez en Ujú. cuando y aprender a cultivar, tal vez quieran involucrarse con los de las Ujú. mermeladas, qué sé yo, ¿no? Tal vez quieren convertirse en productores, Ujú. porque la idea no es que unos sean productores y unos consumidores, sino que todos seamos Sí, claro. productores. Entonces estamos analizando opciones de fermentos, de bacilos, Ujú. búlgaros, kéfir, Ujú. yogurts, leches de avenas, Ujú. etcétera. Entonces como que entre todos vayamos produciendo todo Sí, eso que claro. queremos consumir, ¿no? Y va bastante bien porque la Ujú. gente ya, digo, sí hay una que otra persona que en realidad lo hace porque por una cuestión de salud necesita consumir ese tipo Sí, de claro. productos Ajá. o por moda, pero la mayoría no, la mayoría está buscando otras alternativas Ujú. de vida, Sí, ¿no? De claro. estilo de vida. Entonces queremos unir eso con un modelo de spin farming que significa, como no tenemos terrenos muy grandes Ujú. aquí en esta zona, producir en muchos lotes, Ujú. en todos los que se pueda, y que todos seamos parte de la misma red. Ah, ok. Por ahí va. Ahorita que me acuerdo, ahí en los, donde vive mi mamá, que son con los electricistas, Ujú. creo que toda la parte de enfrente, ahí está, pues ahorita hay pasto y hay Ujú. árboles. ¿Lo que da a la Y, calle o ajá, lo que adentro? da la calle. Ajá.
Y también adentro hay otro triángulo donde hay unos juegos para niños pero ya son como de metal, de fierro, entonces como que los niños, es pura tierra ahorita, ¿eh? Tal vez ahí se podría hacer algo, pero Fíjate tendría que una amiga me acaba de decir que ella vive ahí. Ajá. Y me acaba de decir, oye, ¿cuándo nos juntamos y hacemos algo aquí? Sí. O sea, Yo creo que ahí habría la posibilidad de que algunas señoras, ya como mi mamá, que ya tiene algunas cosas y pues, yo creo que le gustaría a mí ir a dar la vuelta ahí. A mi papá le gusta regar, pues pudiera regar ahí. sí, exacto, exacto. Entonces, Sí, en realidad ese es el gran tema, ¿no? ajá, ¿Cómo nos volvemos comunidades otra vez? ajá, Porque ya no vivimos en comunidades, ajá. somos vecinos, si acaso nos saludamos, ¿no? Pero ya no somos comunidades. Sí, eso se me hizo bien suave lo que acabas de decir, de que la misma naturaleza si empiezas a trabajar con la naturaleza, ella misma como que te empuja, pues no sé, a vivir en comunidad, ¿no? Como eso de, hey, te doy, no sé, 3 cajas de zanahorias, ahora cómetelas o las regalas o hablas con el vecino o algo, ¿no? Entonces ahí empiezas, ay, tengo muchas zanahorias, tú tienes muchos cocos, no sé, algo. Sí, Empiezan porque a la verdad es compartir que un poco, ¿no? te duele más cuando se te echa a perder Claro. algo que tú lo trabajaste Ajá. que algo que tú pagaste, ¿no? Ajá. Porque digo, lo pagas y estoy, órale, no. Pero cuando fue tu esfuerzo y en realidad hay una cosa también emocional ahí, ¿no? Ay, mi plantita, Sí, ¿no? claro. Pues ya no quieres que se eche a perder, no quieres que se desaproveche, ¿no? Ujú. Sí. No, qué buena onda. No, qué interesante eso de volver a hacer comunidades. Y yo creo que es algo como que muchas veces, una vez un batillo escuché decir que hacia cuando crear nuevos proyectos, que un capitán en vez de decirle a los marinos de, ok, vamos a construir un barco para irnos allá, no sé qué tanto, pero vamos a empezar a trabajar. Y decía ese señor, no sabes qué, lo primero que tiene que hacer el capitán es mejor decirles, vamos a navegar, vamos a conocer otros lugares, y como que los marineros o la gente se empieza a emocionar, y ya Claro, es cuando empiezas a trabajar, ¿no? claro. Y creo que, no sé, que es una manera muy inconsciente de decirle a la gente, vamos a navegar, ¿no? Vamos a plantar unas plantitas, ¿no? Ya, Y al final de cuentas estás aprendiendo a hacer comunidad, estás claro. aprendiendo o sea, a tener otro tipo de relaciones con la gente que no nomás son económicas, ¿no? Muchas veces. Y de hecho creo que también no contesto tu pregunta de lo de World Farms, pero Ah, sí, es cierto. creo que tiene que ver con eso. Eh, cuando, bueno, andando en todo esto, Ajá. hicimos un grupo que se llama Transición Tijuana, que responde como a una agenda mundial que trata de tener comunidades resilientes, comunidades que pueden soportar eh, el cambio climático, que Ujú, puedan soportar lo que viene ahora, el declive del petróleo, ujú, o el declive del mundo que sobrevive con ujú, energías y con hidrocarburos, etcétera, los debacles financieros. Entonces, hicimos este grupo y empezamos a trabajar proyectos, hemos hecho algunos proyectos, y el primer proyecto más o menos grande que hicimos fue un huerto comunitario en la colonia alemana, ujú, junto con Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental. Y a partir de ahí, como tuvo un poco más de exposición, ujú, nos empezaron a llamar para otros proyectos, desarrollamos un manual para capacitadores en ujú, huertos y otras consultorías que hemos hecho. Y por ahí se acercó un muchacho que traía este proyecto de hacer, pues él tenía una idea como de hacer unas granjas hidropónicas ahí en el canal, ¿no? Y trabajar con los deportados. ujú, Pero bueno, y dijimos, bueno, vamos a hacer un piloto a ver qué se puede hacer. Y entonces hicimos este pequeño huertito de 30 camas de ujú, cultivo ahí en la canalización del río Tijuana. Eh, que bueno, fue un reto bastante grande. Por un lado estábamos en una zona federal sin permiso, por ujú, otro lado, pues en realidad ya la gente que termina viviendo en un canal, pues ya de esta parte de la indigencia y la pobreza y otros temas psicológicos que traen pues, de todo lo que les ha pasado en su vida, la mayoría tiene una adicción, ¿no? Tenían ujú, una adicción. Entonces, pues llegamos a trabajar con ellos, ¿no? ujú. Al final terminamos con un grupo de 10 personas eh, que nos hablaban de eso, ¿no? Nos decían, es que esto está bueno y yo sé que es bueno para mí, ¿no? Ujú, Pero obviamente todo lo que yo traigo a veces no me permite
volver a ser comunidad, volver a creer en alguien más. Chimón. O tener confianza, tener una responsabilidad, ¿no? Pero era muy interesante, o sea, ver cómo, por ejemplo, después de un tiempo, de unas semanas, se levantaban temprano, limpiaban el lugar, conseguían agua para el huerto, protegían la zona, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró el proyecto? El proyecto duró del 15 de enero, justo, el 17 de enero, hace un año, febrero a marzo, 2 meses. 2 meses y medio. Vale. Y bueno, al final tuvimos que salir de ahí básicamente por una coyuntura que hubo entre que el ayuntamiento entró y sacó a la mayoría de la gente. Nos permitieron dejar ahí el campamento nada más cuidándolo con 2 personas mientras movíamos las camas. Y después ya tuvimos que desmontar el huerto. La producción se le vendió ahí a un grupo restaurantero local, o sea, las plantas que había, y las camas se fueron a huertos comunitarios, a algunos negocios y a otros lados. Nosotros tenemos algunas trabajando ahorita. Y ya, pues de ahí ya no pudo haber mucho seguimiento. Sí hay una compañera, Oxune, que ya sigue dando el seguimiento a uno de los chavos que salió de ese programa, que ahora tiene una cooperativa de piñatas, ¿no? Y eso es como uno de los resultados. Ahora lo que estamos haciendo es que tenemos otras camas de cultivo aquí mismo en Playas de Tijuana, justo en la frontera, donde está el faro de Playas de Tijuana. Y ahí tenemos 2 camitas de cultivo que las está cuidando una persona que fue deportada y fue indigente en su tiempo, y ahora trabaja ahí en el malecón, en tiendas y en restaurantes, y que siempre está ayudando a los deportados y a los migrantes y a los indigentes. Supongo que hay gente que en Playa asume que no hay indigencia ni pobreza, pero sí la hay. Entonces viven tanto en el cañón atrás del Yugun Place como abajo del tablado del malecón. Abajo del tablado ya hay básicamente una pequeña ciudad de gente. Entonces la idea de este huertito es, lo cuida José, él sabe quiénes necesitan un poco de alimento, etcétera, y se los ha estado dando, pero la idea es crecer ese huerto y tal vez la producción vendérsela a los restaurantes locales, y a su vez recoger el residuo orgánico de estos restaurantes y hacer composta, y bueno, mantener ahí un ciclo de trabajo, ¿no? Ahorita llevamos unos cuantos meses con este proyecto y lo queremos ir creciendo. Yo creo que vamos a lanzar un Kickstarter en los próximos meses para financiar un crecimiento más grande del huerto. Súper bien. ¿Y tienen también alguna asociación o fundación donde la gente pueda dar las donaciones? ¿O ahorita cómo están manejando? Si alguien quiere donar. Bueno, en realidad no nos ha pasado que alguien quiera donar. El último recurso que con recibimos... este podcast mucha gente va a querer donar. El último recurso que recibimos fue del Festival Interzona. Ellos les pareció una buena idea, nos juntaron. No, es un amigo de Daniel Watman que tiene mucho tiempo trabajando ahí en la zona del fronteriza. Él traía unas ideas, nosotros traíamos otras y nos dijeron, oye, pues nos presentaron 2 proyectos, pero creo que pueden ser uno. Y lo fusionamos y salió este proyecto que se llama Realimenta Comunidad. Sí ha habido gente que nos ha dado un poco de dinero, y cuando ha sido así se ha canalizado a través del proyecto fronterizo de educación ambiental. Esa podría ser una opción. Y bueno, cuando lanzamos el Kickstarter, pues por ahí va a poder ser. Hasta ahorita no hemos tenido ni la idea ni la necesidad de generar otra asociación civil para hacerlo, aunque tal vez en su momento sí sería ideal. Y ahorita en este año, ¿cuáles son los proyectos que van a lanzar? Más bien lanzar, porque ya me has platicado de algunos que tal vez van a continuar, pero... Sí, pues básicamente seguir trabajando en lo que te cuento de Cultiva Ya. Este año lo que estamos buscando son terrenos en la zona de Playas de Tijuana, en la delegación de Playas de Tijuana cuando mucho, pero si se puede hacer en los fraccionamientos mejor. Gente que
que tenga un espacio, un patio, digamos, ocioso, que quiera participar. Entonces el modelo es un modelo de spin farming. De lo que se trata es de que pensar en que, bueno, tienes una granja, pero que no es una granja, que es un solo pedazo de tierra, sino que son muchos pedacitos. Entonces se planea de manera que haya un pequeño círculo de los huertitos más cercanos en donde se cultive lo que es muy intensivo, que haya que estar cuidando todos los días. Luego otro círculo u otra zona en donde no haya que trabajar todos los días, tal vez 2 veces a la semana. Y así, ¿no? Okay. Entonces, todos estos espacios, vamos a decir que se rentan a cambio por intercambio de comida, de lo que se produzca en general, ¿no? Entonces, alguien pone su parte de tierra y se cultiva en ese lugar. También hay vecinos, si la persona que está ahí viviendo no se puede hacer cargo, otros vecinos trabajan ahí, se les capacita y trabajan en ciertas labores, principalmente en la cosecha. Y de ahí hay una producción que se vende a restaurantes y el resto se hace canastas para toda la gente involucrada, los que tengan terrenos, los que estén trabajando como voluntarios en los huertos, etc. Ese es lo que vamos a estar enfocando los próximos meses. Y bueno, y en los talleres que damos, ya no sé si hay mucho mercado en Tijuana todavía para eso, o no sé si no estamos como haciéndolo bien o buscando cómo hacerlo, pero nos están pidiendo en otros lados. El año pasado fuimos a Hermosillo, fuimos a Michoacán, fuimos a Guadalajara. Este año, bueno, la próxima semana tenemos uno en Baja California Sur y nos están pidiendo como 5 más en Baja California Sur. Entonces es la otra parte del proyecto. Lo difícil de esto es, bueno, viajar a estos lugares y dar un taller, ¿no? Porque pues eso incrementa mucho el costo de un viaje tan largo, ¿no? Entonces, ahorita estamos buscando algún patrocinador que nos ayude tal vez con el transporte. Y ya, pues que los costos de los talleres no suban mucho. Y también estamos buscando cómo hacer, pues algo como un tour, ¿no? O sea, nos están pidiendo en La Paz, en Mulegé, en Santa Rosalía, en Ciudad Constitución. Entonces, ver cómo podemos hacer algo más como un tour, que sea un solo viaje y que no sea tan costoso, ¿no? Porque imagínate, pagar un avión o transporte cada que vas, pues sería incostable. Ok, qué bien. Oye, pues muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ti. Ojalá y sigas cambiando el sistema. No, sí, siempre me han gustado ese tipo de, tanto de proyectos como gente que, pues no sé, que lo hace por algún tipo, pues por pasión, ¿no? Porque le llaman las plantas. Pues y por navegar y por conocer otras cosas, ¿no? O sea, sí es muy importante esa inspiración, ¿no? No nada más ser programático, decir, vamos a sembrar y hacer, sino que hay una foto más grande. Si tú puedes ver la foto más grande, unir otro horizonte, ¿no? Sí, claro. Gracias. Y luego me ha gustado cómo ha sido también tu vida, ¿no? Que era cómo te has como que repartido en varios, o has tomado como que diferentes caminos y pues quién sabe dónde lleguen después, ¿no? Pero todo el éxito, vato. Thank you. Gracias, Chido.